Empezamos por la primera. ¿Qué es el materialismo dialéctico? Porque decíamos, dos cosas que son afines a la mayoría de los enfoques marxistas son el materialismo dialéctico y el materialismo histórico. ¿Sí? ¿Vamos bien por ahí? Bueno, entonces anoten, apunten, atentos. El materialismo dialéctico es una corriente filosófica que pone por encima de lo espiritual a lo material. Declara que el conocimiento del mundo se da en virtud de su naturaleza material y no por el espíritu. El materialismo dialéctico, por lo tanto, es uno de los tres componentes, ¿no?, del comunismo marxista-leninista. Técnicamente, amigos y amigas, cuando hablamos de materialismo dialéctico, hablamos de un sistema filosófico que se opone al idealismo filosófico que concibe al espíritu como el principio de la realidad. El materialismo dialéctico dice no, es al revés. El desarrollo evolutivo de una sociedad se da en función de las cosas materiales y no de las cosas espirituales. Para el materialismo dialéctico, las ideas tienen un origen físico, es decir, lo primero es la materia y lo segundo es la conciencia, es lo que se deriva de, ¿ok? Por otro lado, el materialismo dialéctico se apoya en datos, se apoya en resultados, avances de las ciencias, en esencia se mantiene en correspondencia y en vigencia con la tradicional orientación progresista del pensamiento racional científico. Solamente lo que se puede probar es en lo que se puede creer. Lo otro sería especulación, de acuerdo con el materialismo dialéctico. Ahora, ¿por qué la gente dice que no puede considerar al marxismo como una ciencia y por qué no se le puede considerar como un enfoque serio? Pues porque lo desconocen, amigos y amigas. Esa es la razón y esa es la esencia. Y lo desconocen porque no se atreven a leer las principales obras como el Manifiesto Comunista, que sí es más ideología, pero el Capital, que sí es más teorización filosófica, económica, sociológica, política, porque no necesariamente utiliza un lenguaje sencillo y no necesariamente es poco, sino es bastante, es enorme la lectura que podemos va a encontrar y los conceptos son complejos. En ese orden de ideas, pues, la gente prefiere salirse por la tangente y dice, no, esto no es ciencia, pero si nos damos un clavado al materialismo dialéctico y vemos que se apoya en los datos, se apoya en los resultados, en avances de las ciencias y que su esencia se mantiene en correspondencia y vigencia con la tradicional orientación progresista del pensamiento racional científico, hablamos de que no se puede creer en lo que no se ve y esto es justamente lo que promueve el materialismo dialéctico y decimos que el marxismo se apoya en uno de estos pilares o dicho al revés, el materialismo dialéctico es uno de los dos pilares centrales de las diferentes teorías del marxismo, ¿no? Y lo vamos a encontrar también en la obra de Marx. Luego tenemos el materialismo histórico. El materialismo histórico técnicamente es la doctrina marxista-leninista sobre las leyes que rigen la evolución de la sociedad humana. Dicho de otra manera, el materialismo histórico se apoya en el materialismo dialéctico para observar la evolución de los fenómenos sociales. Entonces, el materialismo histórico se apoya en el materialismo dialéctico para el estudio de los fenómenos sociales. El materialismo histórico sostiene que el progreso de la sociedad, como pueden ver ustedes en pantalla, el materialismo histórico sostiene que el progreso de la sociedad depende del perfeccionamiento del proceso de evolución de la producción material. Dicho de otra manera, en términos más sencillos, el progreso de la sociedad depende de cómo evoluciona la producción de la materia. En la medida que hay bienes de consumo, prácticamente se va a dar el progreso de la sociedad. Y entonces el materialismo histórico se va a apoyar en las herramientas del materialismo dialéctico, que por cierto, el materialismo dialéctico es una inspiración hegeliana de Friedrich Hegel, que si Marx y Engels son complejos,
Hegel no les quiero ni contar, ¿no? Es de complejidad de otro nivel. Bueno, el materialismo histórico sostiene que los acontecimientos históricos, por ejemplo, las guerras, los cambios de gobierno, los descubrimientos de nuevos territorios, estos serían acontecimientos históricos, amigos y amigas. Repito, guerras, cambios de gobierno, descubrimiento de nuevos territorios, son provocados por factores económicos, no por valores espirituales. Por lo tanto, dice el marxismo, si quieres entender los cambios de gobierno, si quieres entender las guerras, si quieres entender los descubrimientos de nuevos territorios, no te fijes en la religión, no te fijes en la cuestión espiritual, no te fijes en la moral. Síguele la pista a la ganancia económica, síguele la pista a las intenciones de acumular capital y ahí encontrarás las respuestas. Por lo tanto, de ahí se deriva, pues, que el materialismo histórico se inspire en el materialismo dialéctico, que diría que la evolución de la sociedad viene justamente de entender la importancia y la centralidad de lo material en el conflicto en el que se ven enfrentadas las clases sociales.